Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Aquí miércoles 7 de agosto, fiesta del Padre Celestial, el Padre Creador, y también a San Cayetano. Queridos hermanos, estamos en la primera parte de este catecismo. Habíamos visto el capítulo 1 del símbolo del apóstol llamado vulgarmente credo, y ahora vamos a empezar del artículo 84 al 150, es decir, en el capítulo cuarto del tercer artículo, y nos dice en el artículo 84: ¿qué nos enseña el tercer artículo? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. El tercer artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios tomó cuerpo y alma, como tenemos nosotros, en las purísimas entrañas de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, y que nació de esta Virgen. Es decir, aquel que era la segunda persona de la Trinidad se abajó y tomó nuestra naturaleza humana, es decir, que nosotros estamos dotados de cuerpo y alma, y así la segunda persona de la Santísima Trinidad también toma cuerpo y alma, porque se vuelve naturaleza humana. Entonces, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está el desposorio de las dos naturalezas, la humana y la divina, y eso ocurre en el seno virginal de la Santísima Virgen. ¿Concurrieron también el Padre y el Hijo a formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo? Sí, Señor, a formar el cuerpo y a crear el alma de Jesucristo concurrieron las tres divinas personas. Esto, para que se entienda, es que se crea el alma, no la persona de Jesús, ya que la segunda persona de la Trinidad ya existía, pero sí se crea un cuerpo y se crea el alma, pero no la persona de Jesucristo. ¿Por qué se dice solo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Se dice solo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque la encarnación del Hijo de Dios fue obra de bondad y amor, y las obras de bondad y amor se atribuyen al Espíritu Santo. ¿El Hijo de Dios, al hacerse hombre, dejó de ser Dios? No, Señor, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Luego Jesucristo es Dios y hombre juntamente? Sí, Señor, el Hijo de Dios encarnado, esto es Jesucristo, es Dios y hombre juntamente, perfecto Dios y perfecto hombre, es decir, tiene las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Luego, en Jesucristo hay dos naturalezas. Sí, Señor, en Jesucristo, que es Dios y hombre, hay dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Hay también en Jesucristo dos personas, la divina y la humana? No, Señor. En el Hijo de Dios hecho hombre no hay más que una persona, y esta es la divina, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuántas voluntades hay en Jesucristo? En Jesucristo hay dos voluntades, la una divina y la otra humana. Por ejemplo, cuando Jesús dice: aleja de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, esa es la voluntad humana, no es la voluntad divina. ¿Tenía Jesucristo libre albedrío? Sí, Señor. Jesucristo tenía libre albedrío, mas no podía obrar el mal, porque el poder obrar el mal es defecto, no perfección de la libertad. ¿Son una misma persona el Hijo de Dios y el Hijo de María? El Hijo de Dios y el Hijo de María son una misma persona, esto es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Es la Virgen María Madre de Dios? Sí, Señor, la Virgen María es Madre de Dios porque es Madre de Jesucristo, que es verdadero Dios. Acá está diciendo el Catecismo que es Madre de Dios no porque es Madre de la Santísima Trinidad, sino porque es Madre de Jesucristo, y Jesucristo es verdadero Dios.
¿De qué manera vino a ser María, madre de Jesucristo? María vino a ser madre de Jesucristo únicamente por obra y gracia del Espíritu Santo, como nosotros confesamos en el credo. ¿Es de fe que María fue siempre virgen? Sí, Señor. Es de fe que María Santísima fue siempre virgen y es llamada la Virgen por excelencia. Es decir, tenemos varias santas que fueron vírgenes y sin embargo María es la Virgen por excelencia porque es Virgen y Madre. ¿Es de fe que María está en cuerpo y alma en el cielo? Sí, Señor. Desde el 1 de noviembre de 1950 es dogma de fe de que María Santísima, terminado el curso de su mortal vida, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Este privilegio se llama la Asunción de María, que es ahora este 15 de agosto. Capítulo 4 del cuarto artículo. ¿Qué nos enseña el artículo cuarto? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el cuarto artículo del credo nos enseña que Jesucristo, para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, murió en la cruz y fue sepultado. ¿Qué expresa la palabra padeció? La palabra padeció expresa todas las penas que Jesucristo sufrió en su pasión. ¿Murió Jesucristo en cuanto Dios o en cuanto hombre? Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto Dios no podía padecer ni morir. ¿Qué especie de suplicio era el de la cruz? El suplicio de la cruz era el más cruel y afrentoso de todos los suplicios. ¿Quién fue el que condenó a Jesucristo a ser crucificado? El que condenó a Jesucristo a ser crucificado fue Poncio Pilato, gobernador de la Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador, mas cedió vilmente a las amenazas del pueblo de Jerusalén. ¿No hubiera podido Jesucristo librarse de las manos de los judíos y de Pilato? Sí, Señor, Jesucristo hubiera podido librarse de las manos de los judíos y de Pilato, mas se sujetó voluntariamente a padecer y morir para salvarnos, por saber que así lo quería su eterno Padre, y aún salió al encuentro de sus enemigos y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte, es decir, se dejó arrestar. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Jesucristo fue crucificado en el monte Calvario que está en Jerusalén. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Jesucristo en la cruz rogó por sus enemigos, dio su misma madre, María Santísima, por madre a su discípulo San Juan, y en él a todos nosotros. Ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo a la justicia de Dios por los pecados de todos los hombres. ¿No bastara que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? No, Señor. No bastara que viniese un ángel a satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era, en cierta manera, infinita, y para satisfacer por ello se requería una persona que tuviese un mérito infinito, y el único que tenía mérito infinito es Dios. Por eso Dios se encarnó para salvarnos de esa ofensa que el hombre habría hecho contra él. ¿Era menester que Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente para satisfacer a la divina justicia? Sí, Señor. Era menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito. Era menester significa, era necesario que Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente. Sí, era necesario. ¿Por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito? Era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito porque la majestad de Dios, ofendida por el pecado, es infinita. ¿Era necesario que Jesucristo padeciese tanto? No, Señor. No era absolutamente necesario que Jesús padeciese tanto, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención, siendo cualquier acción suya de valor infinito. Es decir, que una gota de sangre iba a satisfacer a todo el género humano, pero Jesús lo quiso hacer así. ¿Por qué, pues, quiso Jesús padecer tanto?
Quiso Jesús padecer tanto para satisfacer más copiosamente a la divina justicia, para mostrarnos más su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado. ¿Sucedieron algunos prodigios a la muerte de Jesús? Sí, Señor. A la muerte de Jesús se oscureció el sol, se estremeció la tierra, abriéndose los sepulcros y muchos muertos resucitaron. ¿Dónde fue sepultado el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de Jesucristo fue sepultado en un sepulcro nuevo, cavado en la peña del monte, no lejos donde le habían crucificado. ¿Se separó del cuerpo y del alma la divinidad en la muerte de Jesucristo? En la muerte de Jesucristo la divinidad no se separó ni del cuerpo ni del alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo. ¿Por quién murió Jesucristo? Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos satisfizo. Si Jesucristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos se salvan? Jesucristo murió por todos, pero no todos se salvan porque o no le quieren reconocer o no guardan su ley, o no se valen de los medios de santificación que Él nos dejó. ¿Basta para salvarnos que Jesucristo haya muerto por nosotros? Para salvarnos no basta que Jesucristo haya muerto por nosotros, sino que es necesario aplicar a cada uno el fruto y los méritos de su pasión y muerte, lo que se hace principalmente por medio de los sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo, y como muchos no reciben los sacramentos o no lo reciben bien, por esto hacen para sí mismos inútil la muerte de Jesucristo. Capítulo 5 del quinto artículo del Credo. ¿Qué nos enseña el quinto artículo? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. El quinto artículo del Credo nos enseña que el alma de Jesucristo, separada ya del cuerpo, fue al limbo de los santos padres y que al tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse jamás. El limbo, también llamado Sheol, también llamado el seno de Abraham, era donde todos los antiguos estaban esperando así la redención para que una vez abierto el cielo puedan subir con el Redentor a la gloria del Padre. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Por infierno se entiende aquí al limbo de los santos padres, es decir, el lugar donde las almas de los justos eran recogidas y esperaban la redención de Jesucristo. Es decir, por más justo que uno sea en el Antiguo Testamento, como los patriarcas, por ejemplo, tampoco podían entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado a causa del pecado. ¿Por qué las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo? Las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado y convenía que el primero que entrase en él fuese Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo. ¿Por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto. ¿Fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, como por ejemplo la resurrección de Lázaro? No, Señor. La resurrección de Jesucristo no fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia virtud y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios. Capítulo 7 del sexto artículo. ¿Qué nos enseña el sexto artículo? Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. El sexto artículo del credo nos enseña que Jesucristo, 40 días después de su resurrección, subió por sí mismo al cielo en presencia de sus discípulos y que, siendo como Dios igual al Padre en la gloria, fue como hombre ensalzado sobre todos los ángeles y santos y constituido Señor de todas las cosas. ¿Por qué Jesucristo, después de su resurrección, se quedó 40 días en la tierra antes de subir al cielo? Jesucristo, después de su resurrección, quedóse 40 días en la tierra antes de subir al cielo,
para probar con varias apariciones que verdaderamente había resucitado, y para instruir más y más y conformar a los apóstoles en las verdades de la fe. ¿Por qué subió Jesucristo al cielo? Jesucristo subió al cielo primero para tomar posesión de su reino conquistado por su muerte. Segundo, para prepararnos tronos de gloria y para ser nuestro medianero y abogado cerca del Padre. Y tercero, para enviar al Espíritu Santo a sus apóstoles. ¿Por qué se dice de Jesucristo que subió a los cielos y de su Madre Santísima que fue asunta? Dícese que Jesucristo que subió a los cielos y de su Madre Santísima que fue asunta, porque Jesucristo, por ser hombre Dios, subió al cielo por su propia virtud, pero su madre, como era criatura, al igual que nosotros, aunque la más digna de todas, subió al cielo por la virtud de Dios. Explicadme las palabras está sentado a la diestra de Dios Padre. La palabra está sentado a la derecha significa la eterna y pacífica posesión que Jesucristo tiene de su gloria, y la expresión a la derecha de Dios Padre quiere decir que ocupa el puesto de honor sobre todas las criaturas. Capítulo 8 del séptimo artículo. ¿Qué nos enseña el séptimo artículo? Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El séptimo artículo del credo nos enseña que al fin del mundo Jesucristo, lleno de gloria y majestad, vendrá del cielo para juzgar a todos los hombres buenos y malos y dar a cada uno el premio o el castigo que hubiere merecido, lo que conocemos como parusía. Si todos inmediatamente después de la muerte hemos de ser juzgados por Jesucristo en el juicio particular, ¿por qué todos hemos de ser juzgados en el juicio universal? Hemos de ser juzgados todos en el juicio universal por varias razones. Primero, para gloria de Dios. Segundo, para gloria de Jesucristo. Tercero, para gloria de los santos. Cuarto, para confusión de los malos. Quinto, finalmente, para que el cuerpo tenga con el alma su sentencia de premio o de castigo. Podemos decir que en el juicio personal es juzgada el alma, pero todavía no tenemos el cuerpo. En cambio, en el juicio universal ya vamos a tener un cuerpo en el cual podamos glorificar con ese cuerpo a Dios o, de cierta manera, estar juntos con los demonios en cuerpo y alma. 128. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en el juicio universal? En el juicio universal se manifestará la gloria de Dios porque todos conocerán con cuánta justicia gobierna Dios al mundo, aunque ahora se ven muchas veces afligidos los buenos y en prosperidad los malos. Es decir, vemos como a los malos le va bien en esta vida y a los buenos le va mal. Pero el que ríe último ríe mejor, dice el dicho. ¿Cómo se manifestará en el juicio universal la gloria de Jesucristo? En el juicio universal se manifestará la gloria de Jesucristo porque, habiendo sido injustamente condenado por los hombres, aparecerá entonces a la faz de todo el mundo como juez supremo de todos. ¿Cómo se manifestará la gloria de los santos en el juicio universal? En el juicio universal se manifestará la gloria de los santos porque muchos de ellos, que murieron despreciados de los malos, serán glorificados a la vista de todo el mundo. ¿Cuál será en el juicio universal la confusión de los malos? En el juicio universal será grandísima la confusión de los malos, mayormente la de aquellos que oprimieron a los justos o procuraron en vida ser estimados como hombres buenos y virtuosos. Al ver descubiertos a todo el mundo los pecados que cometieron, aún los más secretos. Capítulo 9 del octavo artículo del credo. ¿Qué nos enseña el octavo artículo? Creo en el Espíritu Santo. El octavo artículo del credo nos enseña que hay Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, infinito, omnipotente, Criador y Señor de todas las cosas, como el Padre y el Hijo. ¿De quién procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por vía de voluntad y de amor, como de un solo principio. Si el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, parece que el Padre y el Hijo sean antes que el Espíritu Santo. ¿Cómo pues se dice que todas las tres personas son eternas?
Se dice que todas las tres personas son eternas porque el Padre desde toda la eternidad engendra al Hijo y del Padre y del Hijo procede desde toda la eternidad el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es atemporal, es decir, que no está en el tiempo, no hay un antes, un hoy y un después. ¿Por qué la tercera persona de la Santísima Trinidad se llama particularmente con el nombre de Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad se le llama particularmente con el nombre de Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo por vía de aspiración y de amor. ¿Qué obra se atribuye especialmente al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo se atribuye especialmente la santificación de las almas. ¿No nos santifican el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo? Sí, Señor. Todas las tres personas nos santifican igualmente. Pues, ¿por qué la santificación de las almas se atribuye en particular al Espíritu Santo? La santificación de las almas se atribuye en particular al Espíritu Santo porque es obra de amor, y las obras de amor se atribuyen al Espíritu Santo. Recordemos que en el amor del Padre y del Hijo expira el Espíritu Santo, que es ese amor. Es por eso que toda obra de amor se atribuye siempre al Espíritu Santo, porque es el amor del Padre y del Hijo. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesucristo y 10 días después de su ascensión. ¿Dónde estaban los apóstoles los 10 días antes de Pentecostés? Los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo en compañía de la Virgen María y de otros discípulos y perseveraban en oración esperando al Espíritu Santo que Jesucristo les había prometido. ¿Qué efectos produjo el Espíritu Santo en los apóstoles? El Espíritu Santo confirmó en la fe a los apóstoles, los llenó de luz, de fortaleza, de caridad y de la abundancia de sus dones. ¿Qué fue el Espíritu Santo enviado para solo los ¿Fue el Espíritu Santo enviado para solo los apóstoles? El Espíritu Santo fue enviado para toda la Iglesia y para todas las almas fieles. ¿Qué obra el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo, como el alma en el cuerpo, vivifica con su gracia y dones a la Iglesia, establece en ella el reinado de la verdad y del amor y la asiste para que lleve con seguridad a sus hijos por el camino del cielo. Capítulo 10 del 9º artículo de la Iglesia en general. ¿Qué nos enseña el 9º artículo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos? El 9º artículo del credo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible que se llama Iglesia Católica y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica? Después del artículo que trata del Espíritu Santo, se habla inmediatamente de la Iglesia Católica para indicar que toda la santidad de la misma Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad. ¿Qué quiere decir esta palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas. ¿Quién nos ha convocado o llamado a la Iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, nos ha llamado a la Iglesia de Jesucristo para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley le demos el debido culto y liguemos a la vida eterna. ¿Dónde se hallan los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia se hallan parte en el cielo y forman la Iglesia triunfante, parte en el purgatorio y forman la Iglesia purgante o paciente, y parte sobre la tierra y forman la Iglesia militante. ¿Constituyen una sola Iglesia estas diversas partes de la Iglesia? Sí, Señor. Estas diversas partes de la Iglesia constituyen una misma Iglesia y un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza que Jesucristo, un mismo espíritu que las anima y une entre sí, un mismo fin que es la bienaventuranza eterna, la cual unos miembros gozan ya y otros la guardan.
Y por último, en el artículo 150, ¿a qué parte de la Iglesia se refiere principalmente este noveno artículo del credo? Este noveno artículo del credo se refiere principalmente a la Iglesia militante, que es la Iglesia en que estamos los presentes. Entonces tenemos la Iglesia triunfante, que serían los santos, ya en la gloria de Dios, la purgante, la que está esperando pasar a la gloria de Dios, y los militantes, que somos nosotros, que estamos en la batalla aquí en la tierra, para dar la batalla para llegar al cielo. Bueno, hermanos, estamos escuchando una melodía de Abba, del Padre Celestial. Este canto es hecho por Arpa Dei, así que, y también está el hermano Elías. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.